Muy buenos días a todos y a todas nuevamente. El día de hoy vamos a discutir acerca de las ecuaciones de Maxwell, tanto en su forma integral como en su forma diferencial. Lo primero que vamos a discutir y es repasar estos conceptos de la ley de Gauss, que ya estuvimos discutiendo en una clase pasada, que existen dos leyes de Gauss, ¿no? Una para el campo eléctrico, que está denotado aquí con la letra E, y otra para el campo magnético, que se denota con la letra B. Entonces lo que dice la ley de Gauss es que el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada es proporcional a la carga neta que está encerrada al interior de esta superficie. Matemáticamente, esta ecuación se escribe como esta integral de E punto de A, y vean que en esta notación aparece aquí un circulito en el símbolo de la integral, que lo que significa es que esa superficie encierra un volumen. O sea que este círculo que está acá, alrededor de estas dos integrales, significa que esta integral es una integral en una superficie cerrada. Y la S que está aquí es simplemente notación para indicar que esto es una integral de superficie. Y entonces aquí sería E, corresponde al campo eléctrico, y este sería el vector de A, que representa entonces simplemente el vector unitario que es normal a la superficie multiplicado por el valor del área, que aquí está denotado con dA. Entonces este vector dA es esta invención donde n es un vector unitario que es normal al elemento superficie y dA corresponde al valor de la superficie. A esta integral de la izquierda se le conoce como el flujo del campo eléctrico. Entonces la integral que está al lado izquierdo de la ecuación se le conoce como el flujo del campo eléctrico. Y al lado derecho entonces está lo que dice la ecuación, que el flujo es proporcional a la carga neta encerrada en esta superficie S, que es una superficie cerrada, a diferencia de este dibujo. Y la constante de proporcionalidad se llama 1 partido por epsilon 0, donde epsilon 0 tiene este valor en unidades de sistema internacional. Les recuerdo que uno puede calcular el flujo en dos tipos de superficie. Una superficie abierta, como la que está acá en este dibujo, y el plano que está acá abajo son superficies abiertas, o superficies que encierran un volumen, como es el caso de la superficie de esta esfera, ¿no? Entonces la ley de Gauss está o considera las superficies que encierran volumen. Por eso que esta integral tiene aquí este círculo. Para la ley de Gauss aplicada al campo magnético, ocurre que en la naturaleza no se han observado monopolos. Los monopolos serían el equivalente, no es lo mismo, pero serían el equivalente a lo que es la carga eléctrica, pero para el campo magnético. Porque lo que hace la ley de Gauss es asignar a estas fuentes de campo, que serían las cargas para el caso del campo eléctrico o los monopolos, la generación de este ente que se llama el campo. Para el caso del campo magnético, no se han observado nunca hasta el momento que los monopolos, es decir, que siempre los imanes están compuestos de al menos dos polos. Entonces eso significa que el flujo del campo magnético es siempre cero. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa exactamente lo que acabo de decir, ¿no? Que no es posible encerrar con una superficie gaussiana a un único polo. Aunque yo quisiera hacerme el astuto y tomar un imán cualquiera que tenga dos polos y encerrar solamente un polo, naturalmente cuando eso ocurre, ese polo automáticamente se convierte en un dipolo y así sucesivamente hasta que uno hace el volumen tender a cero. Esto lo discutimos en la clase pasada, ¿no? Así que ahora vamos a pasar a la forma diferencial de la ley de Gauss. ¿Qué significa la forma diferencial de la ley de Gauss? Existen dos formas de escribir la ley de Gauss. Una que es la forma que ustedes ya conocen, que se llama la forma integral, porque claro, el flujo se define a través de una integral, pero también hay otra forma que es escribirla a través de derivadas. Ahora, ¿por qué uno querría hacer esto? De escribir las mismas ecuaciones, pero en vez de en forma integral, en forma diferencial. Bueno, en general, las ecuaciones diferenciales son más fáciles de resolver que las ecuaciones integrales. Las ecuaciones integrales solamente se pueden resolver de forma analítica para situaciones muy particulares, que son las que ustedes han estudiado en un curso anterior a este. Entonces, para ese caso,
lo que hay que hacer es escribir la carga neta encerrada, y esto lo comentó alguien de ustedes en la clase pasada, como una integral de volumen de la densidad de carga volumétrica. Rho representa aquí la densidad volumétrica de carga. Entonces la carga encerrada en ese volumen se puede obtener a través de esta integral. Por otra parte, existe un teorema que se llama el teorema de la divergencia, al cual yo no le voy a dedicar tiempo acá, pero les dejé apuntes en el aula para que ustedes revisen, y quienes lo hayan visto y no se acuerden, lo repasen, y quienes no lo hayan visto tengan alguna noción básica de esto, pero en este caso lo que voy a hacer es simplemente usarlo. Y el teorema de la divergencia lo que dice es que el flujo de un campo en una superficie cerrada se puede escribir como la integral volumétrica de una entidad que se llama la divergencia de ese campo, donde la divergencia de ese campo se escribe en caso de coordenadas rectangulares de esta manera: es la suma de las derivadas no mixtas, es decir, la componente E del campo eléctrico está derivado parcialmente respecto a la variable X, la componente Y del campo está derivada respecto de la variable Y, y así con lo mismo con la componente Z, que está derivada respecto de Z. Ahora, la particularidad que se tiene que cumplir para que este teorema sea válido es que esta superficie, la superficie de gaussiana con la cual estamos calculando o obteniendo el flujo, tiene que encerrar este volumen. Esa condición es fundamental, o sea que S encierra o limita el volumen. De esta manera, entonces la ley de Gauss, que decía, vamos a volver atrás, para el caso eléctrico decía que el flujo era proporcional a la carga neta encerrada, la podemos escribir de la siguiente forma, haciendo estas conversiones de la carga neta y de que la integral de flujo ahora se convierte en una integral de volumen. Entonces nos lleva a esta ecuación de acá. Es exactamente la misma ecuación de antes, pero escrita de una forma diferente. Y como ustedes ya se pueden dar cuenta, para que esta ecuación se cumpla, basta con que la divergencia del campo eléctrico sea igual a la densidad de carga volumétrica partida por este epsilon 0. Y eso se llama la forma diferencial de la ley de Gauss. Vuelvo a insistir de que si ustedes no han visto el teorema de la divergencia, no han tenido todavía esos conocimientos, no lo han adquirido en sus cursos de matemática, en realidad no es fundamental que ustedes conozcan a cabalidad el teorema de la divergencia. Simplemente aquí lo usé como una herramienta. Después en sus cursos de matemáticas, quienes no lo hayan tenido verán las demostraciones y todo eso. Si no, yo les recomiendo a las personas, sobre todo que les interesa profundizar un poco más en la física, revisar un libro como el de Feynman, el volumen 2. Revisen ahí acerca de estos teoremas integrales. Feynman hace unas demostraciones de cómo se pueden obtener estos teoremas. Bueno, lo mismo se puede hacer para el caso del campo magnético, pero en ese caso la divergencia del campo magnético es igual a 0. Por la razón que ya habíamos dicho antes, ¿no? Que no han sido observados los monopolos.